Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, cada semana con invitados muy especiales. Hoy tenemos como invitada a una médica, pero también escritora, y vamos a hablar con ella sobre estas diferentes facetas de su vida y por supuesto que vamos a leer poesía. Antes de iniciar el programa vamos a unos mensajes muy importantes. Ya regresamos. En El Dorado trabajamos para seguir conectados con la sostenibilidad y la innovación. Hoy presentamos el primer ecobot del continente, con el cual ahorraremos más de 2.000 litros de agua al mes con un uso eficiente en la energía. Nuestros viajeros seguirán encontrando un ambiente sano y limpio, gracias a esta innovación tecnológica que nos permite ser amigables con el medio ambiente. En Interaseo, cada día nos esforzamos por ser una organización globalizada que ofrece soluciones innovadoras. Con esta tecnología ponemos al aeropuerto El Dorado a la vanguardia como los mejores aeropuertos del mundo que ya usan este tipo de tecnologías. Del 15 al 17 de julio, no te quedes con las ganas. Ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina, el arte y el café. ¡Sabor a mí! Una feria para todos. Entrada gratuita desde las 11 de la mañana. Invita. Trabajamos para que Pereira sea una ciudad 24 horas. La reactivación de la ciudad avanza y por eso queremos conocer a todos los comercios que funcionan las 24 horas del día y que se inscriban en el directorio a través del código QR que aparece en pantalla. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Regresamos al programa con nuestra invitada de hoy. Ella se llama Elena Restrepo Vélez. Ella nació en la ciudad de Pereira. Es escribidora, y ahora le vamos a preguntar porque algunos dirán, bueno, esa palabra. Escribidora por necesidad, dice ella, desde que estaba muy pequeña. Es apasionada por la poesía desde la adolescencia y por las formas clásicas hace aproximadamente 7 años. Es miembro de la Cofradía de la Palabra y tiene libros editados, entre ellos Nacer de Nuevo, un libro de poesía del año 2014, Historia de un libro, este es un relato del año 2016, y Eva se enamora de un fantasma, poesía en el año 2018. Pues Elena, estamos encantados de tenerte acá en el programa. Bienvenida. Muchas gracias, Pati, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir un poquito de esto que se hace con tanto amor para los demás también, porque finalmente todos escribimos también para otros. Claro, por supuesto, y el premio mayor, yo creo, cuando uno escribe es que los demás pues lean lo que uno hace, claro, con tanto amor, ¿verdad? Sí. Elena es médico de profesión, pero interesada, como lo decía hace un momento cuando leía su reseña, en la literatura, en la poesía. ¿Cómo o en qué momento, digamos, se decide por estudiar medicina? Es al contrario, porque uno a veces le dice, bueno, pero usted es un abogado y entonces resultó siendo pintor. En el caso de Elena es como al revés. Ella desde chiquita, muy sensible, muy inclinada hacia el arte, hacia lo literario, pero estudia medicina. ¿Por qué, Elena? Bueno, hay una, digamos que siempre el tema de escribir lo hice como desde el alma, pero nunca me sentí escritora. Quizá por ahí empieza lo que ahora decías. Ahora te preguntamos, pues, ¿por qué escribidora? Yo nunca me sentí escritora ni me sentí vinculada de una manera directa con la literatura. Pero, perdona que te interrumpa, aprovechemos para hablar de esos dos términos, escritora y escribidora. ¿Por qué esa diferencia? Yo siento que en mi caso escribir es como un vicio, digamos, es como un vicio y no un oficio. Esa palabra escribidora se la escuché a una poeta mexicana que quiero mucho, una amiga que se llama Artemisa Telles, y me casé con ella porque sentí que me definía mejor, porque yo no estudié precisamente literatura, porque no me siento una erudita en temas literarios, y porque aún así no me quito el vicio de escribir. O sea, escribir es una necesidad, realmente lo ha sido desde siempre y sigue siendo para mí una necesidad. Entonces siento que el término escritor
escritora me queda grande. Sé que lo han usado de manera peyorativa contra una escritora chilena, como para decirles, minimizarles, pero yo me siento orgullosa de ser escribidora. O sea, yo no me siento menos, amo escribir y pienso que esa es una faceta de mi vida que es muy valiosa y que además en la medida en que he podido compartirla también siento que ha ayudado a muchas personas. Y ahí se junta con la medicina. Eso iba a decir, de allí esa sensibilidad de pronto por el ser humano, por el sufrimiento, porque la medicina requiere también de un grado de sensibilidad muy grande, ¿no? Servir a los demás desde su bienestar. Sí, y mira, como te decía, yo nunca me sentí escritora, yo siempre me sentí, digamos que mi vocación de ser médico fue una cosa también desde niña, siempre me gustó ayudar, sanar, y es simpático porque siempre sané a través de la palabra desde niña, o sea, esa fue como mi manera de empezar a interactuar con los demás y sentir que tenía un poder sobre los otros, de sanar. ¿Y qué significa sanar a través de la palabra? ¿Que tú de pronto con palabras amorosas o acompañamiento, o a qué te refieres? Bueno, ahí tan bonita esa pregunta, porque es que, o sea, yo no me la hago, pero a veces a uno le dicen te quiero y eso lo sana a uno, ¿cierto? Claro, entonces, claro. No sé si es así Pero te voy a hablar de una cosa que además considero muy valiosa, pero a partir de tu pregunta es que la reflexiono, es a partir de la escucha. O sea, es escuchar no solamente las palabras de los otros, sino es una escucha atenta a la necesidad. Entonces, estar en un lugar donde tú sientes que algo está pasando y escuchas atentamente como lo que está pasando, y de repente algo llega y tú dices lo que esa persona necesita escuchar y le transformas la vida. Eso lo hacía yo desde niña, de manera intuitiva. Pues hay unas historias que mi mamá cuenta que a mí me encantan porque pues yo no es que tenga como recuerdos mágicas. Como medio mágicas, sí. Como darle nombre, por ejemplo, a una niña en el barrio. Yo vivía en el barrio San Luis en una época donde el embarazo en una persona soltera era terrible. No, pues claro. Entonces hubo una vecina que se embarazó y estaban ocultando el embarazo, pero tú sabes que siempre hay chismes, habladurías, y uno como niño, yo tenía más o menos 4 años, escuchaba los chismes calladita hasta que nos dimos cuenta que nació la niña. Yo le puse nombre a esa niña, o sea, yo llegué a tocarla. Creo que se llama Lina Marcela. ¿Y por qué le pusiste el nombre? No sé, o sea, es una cosa de niña, o sea, yo llegué a nombrarla. Sí. Además, a pedir que me la dejaran ver. Ay, qué y a decirle al papá, al abuelo de esa niña, que dejaran de ocultarlo, porque la gente hablaba más precisamente porque estaban ocultándolo, no porque fuera tan terrible. O sea, el hecho de ocultarlo hacía que se hablara más, precisamente. Exacto, saquen la niña y déjensela ver a todo el mundo, inicialmente déjenme ver a Lina Marcela, algo así, creo que, no estoy segura de que ese fuera el nombre, pero sí, era eso, como escuchar al barrio completo, hacer casi que un diagnóstico de lo que está pasando y entrar a buscar la manera de resolverlo. Como médico también hice eso muchas veces en la consulta, y cuando se me dio la oportunidad, porque compartir lo que escribo fue una cosa que pasó a través de mí, digamos, no fue como que yo lo buscara, sino que la vida me lo puso en el camino, pues también me di cuenta que leyendo lo que escribía, mucha gente se sentía menos terrible, digamos. Mi escritura es muy confesional, entonces en esas confesiones hay una identificación de todos con la parte oscura que nadie se atreve a mostrar a veces, y que cuando alguien más lo confiesa, de pronto tú dices, bueno, no soy tan terrible, ¿cierto? Esto que yo siento no es tan malo, porque hay alguien más que también lo siente. Soy y humana. Es capaz. Exacto, es como coincidir ahí en la humanidad con todos. Eso siento que ha sido para mí el tema de escribir y compartir lo que escribo, también ha sido una manera de sanar. La palabra entonces definitivamente tiene un poder muy grande, Elena. Mucho, 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 mucho. Mira, de hecho, pues digamos, parte también de mi amor por la medicina fue que de niña me enamoré de la forma en que sanaba Jesús. ¿Con la palabra? Con la palabra. Era levántate y anda, era las parábolas. Sin necesidad de agredir, era la fortaleza y el poder de lo que decía, ¿no? Sí, el cuento, el cuento donde te reflejas, donde la metáfora te hace darte cuenta, te hace darte cuenta de algo que no estabas viendo, o sea, te hace el clic. Te hace ese clic en el cerebro a través de la palabra. Qué maravilla. Hablemos de los libros que tiene Elena,
y que nombré al inicio del programa. Hablemos un poquito de esas 3 creaciones que yo me imagino que son como tener casi un hijo, ¿no, Elena? Porque Total. hacer un libro, escribir un libro es un asunto muy complejo. Háblanos de esos 3 hijos. Bueno, qué lindo. Es que me gusta mucho la forma en que se va desarrollando esto. Bueno, te cuento y lo muestro porque además Sí, me claro, siento muy por orgullosa. supuesto. Así como tú dices, son hijos. Por supuesto. Me siento muy orgullosa de mis hijos y los muestro. Claro que sí. Entonces, este es el primer libro, Nacer de Nuevo. Nacer de Nuevo es lo que yo venía escribiendo más o menos desde los 16 años hasta los 40, que fue el momento en que publiqué por primera vez, como te digo, por un azar de la vida, que fue que conocí a una persona, Gustavo Zuluaga, el amaquero, un vendedor de libros en Medellín, un librero, que me dijo que publicara lo que tenía escrito porque eso guardado no le servía a nadie. Que aunque fuera para que sacara 20 libros, fue lo que me dijo, saca 20 libros así sea y para se lo los das, amigos. exacto, Sí. se lo das a tus amigos, le queda a tus hijos, que también tengo 3 hijos casualmente, 3 hijos libros y 3 hijos personas. Y bueno, yo como que dije, sí, tenés toda la razón, me pareció muy bonita la idea y dije, vamos para esa, lo voy a hacer. O sea que ahí hay cosas de 20 y pico de años. Más, yo tengo 48. ¡Qué maravilla! Desde los 16. Se ve la evolución tuya en este libro, entonces. Totalmente. Pero qué maravilla. Sí, totalmente. Qué maravilla. Y de hecho, también hay una evolución, digamos, como escritora. Claro. Como escribidora, como escritora. Claro, Y claro. es que si tú lees el primero y el último, pues vas a ver Y también creo que un te cambio. felicito porque me imagino que no modificaste lo que estaba de primero, que de pronto tuviste como esas ganas, ay no, pero mire lo que yo hice cuando tenía 16, lo voy a cambiar. No, lo dejaste tal cual. Hay edición, ¿Sí? hay autoedición, claro, porque algunas cosas Las dejaste han tal salido tal cual. Es que me dan ganas como de leer un montón de cosas cuando Sí, hablo, porque es que claro. mucho de lo que escribo da cuenta de todo esto que estamos ¿Y hablando. por qué no nos compartes algo de ese principio, de ese intermedio y de ese final, podríamos decirlo, de Nacer de Nuevo? Bueno, te voy a leer, de este Nacer de Nuevo te quiero leer algo, te voy a leer primero del principio, que además estaba escrito en el baño de un bar, y por eso lo recuerdo, porque cada que yo iba a ese bar, en la pared del baño, yo fui la primera que rayé esa pared y luego ese baño completo parecía un gran libro porque empezó todo el mundo a rayarlo, a escribir cosas. Siguieron el ejemplo. Pero se volvió muy bonito. Ese baño incluso lo tuvieron luego que pintar para que más gente tuviera la oportunidad de rayarlo. Qué bonito. Porque ya no cabía más la expresión. Todo el mundo aprovechaba para entrar. Y además era un solo baño en épocas donde no te exigían baños para mujeres y para hombres, era el baño mixto. Entonces todos entrábamos ahí, todos rayábamos el mismo baño. Y este poema, que es de los primeros, digamos, tenía 16 años en esa época cuando escribí esto, se llama Presagio Adolescente. Cuando te encuentre, no seremos uno, seremos 3. Tú, yo y nosotros. Cuando estemos juntos, no formaremos un mundo, formaremos 3. El tuyo, el mío y el nuestro. Cuando te tenga dentro de mí, cuando se plasme el deseo, entonces sí seremos uno, pero será solo por un instante. No, pero qué belleza. Elena, qué maravilla. ¿Cómo es posible, Dios mío? A los 16 añitos. A mí me parece tan complicado escribir poesía y tú 16 años y logras realmente plasmar en el papel algo tan profundo. Me estaba imaginando cada palabra y es así. Logras realmente transmitir lo que es y apenas en ese momento con 16 años. Pero bellísimo, de verdad que me encantó. ¿Qué tenemos a continuación, Elena? Bueno, y está ahí mismo. Hay un poema que fue una carta que yo le escribí a un profesor de medicina interna, un profesor que en ese momento no era mi profesor, sino que él no me conocía y se acercó en la cafetería del Hospital San Vicente de Paúl, se acercó y me dijo: usted es muy triste y muy gris y como muy trascendente. Y yo ahora me río porque debí haberle respondido como: usted no sabe quién soy yo. Pero pues la sí, verdad es más que o menos. parte de la razón por la que yo escribo es que me cuesta mucho hablar o como tener en la punta de la lengua lo que hay que decir. Te queda más fácil, digamos, expresarte a través de la palabra escrita. a través de la palabra escrita. Yo me fui a mi casa muy incómoda por haber recibido esas afirmaciones y yo me preguntaba: ¿y quién soy yo? ¿Será que esto es verdad? Entonces le escribí esto, que fue una carta y que además después generó una bonita amistad. Se llama Autorreconocimiento. Gris yo, qué tontería, si soy azul y verde,
Triste, triste yo, qué tontería, si es solo un aire tristongo, que suelo ser alegre. Trascendente, trascendente yo, qué tontería, si es inevitable, si soy inevitablemente hembra y por hembra sensible, cierta. Y voy creciendo y aprendiendo que no te miento, que no me miento, que no es necesario, lo que no he de decir lo callo, no lo cambio. Claro, soy trascendente, pero no me creas tan pendeja, hombre. ¿Acaso vas a hablarme de tu intrascendencia? Qué maravilla. ¿Y se la entregaste? Sí, se la entregué, fue una carta, o sea, después cuando empecé a recopilar, que tú me ¿Y decías... qué te dijo el profesor? Yo quiero saber. No, yo se la entregué doblada, sí, ¿cierto? sí. Se la entregué y seguí derecho. A la siguiente vez que nos encontramos estábamos ambos entrando al hospital, el uno entrando y el otro saliendo. Él iba con una agenda roja debajo del brazo y me la entregó totalmente vacía y me dijo, sigue escribiendo. Eso fue Pero qué bien, maravilloso. Sí. No, pero yo estoy encantada, antes de que me leas la tercera poesía, digamos, de un periodo más avanzado en tu vida, yo creo que los televidentes están felices con esta conversación porque a mí también me ha parecido fascinante descubrir en Elena tantas facetas y esa sensibilidad tan maravillosa. Vamos a ir a la vida real, vamos a unos mensajes comerciales, pero ya regresamos con Elena para seguir hablando de cosas tan maravillosas como esta poesía que ella escribe. Del 15 al 17 de julio, no te quedes con las ganas. Ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina, el arte y el café. Sabor a mí, una feria para todos. Entrada gratuita desde las 11 de la mañana. Invita. Trabajamos para que Pereira sea una ciudad 24 horas. La reactivación de la ciudad avanza y por eso queremos conocer a todos los comercios que funcionan las 24 horas del día y que se inscriban en el directorio a través del código QR que aparece en pantalla. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Elena, qué maravilla, estábamos hablando sobre este primer libro, que a propósito el título me llama mucho la atención y ahorita vamos a hablar de él, Nacer de Nuevo, que condensa como diferentes etapas de tu vida. Habíamos hablado un poco de cuando eras adolescente y escribiste una cosa bellísima, amorosa, hermosa, luego una carta a un profesor que te tildó de pronto de que eras una mujer triste, y ahora ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, te voy a compartir algo que es el prólogo de este libro, que pues habla de lo que yo estaba sintiendo al momento de tomar la decisión de publicarlo. Digamos que no aparece como un poema, pero es que sí para mí es importante porque dice eso que tú dices, esto es un hijo. Sí. Entonces quiero leerlo, y además que es, como te digo, ya lo estaba publicando, ya estaba en el proceso de sacarlo a la luz y me arrepentí y tuve ganas de no hacerlo. Entonces quiero leer esto. Claro que sí. Confieso que no he leído mucho antes de empezar a escribir. Confieso que no asistí a escuelas de creación literaria, poesía, métrica. Confieso que no tengo un arsenal de palabras en mi bolsillo. Confieso que luego de gestar la idea de un libro he sentido tanto miedo de que me salga feo, malo, bobo o lleno de defectos que pensé en abortarlo. Pero como madre que soy, unas lagrimitas han rodado por mis mejillas al desearlo y finalmente la misma madre que me habita me ha reclamado el derecho a la vida que tiene todo hijo con todo y sus defectos. Por tanto, decido darlo a luz, a sabiendas de que lejos, fuera de mí, ya no podré protegerle, que una vez en sus manos será tan suyo como mío y podrán hacer con él lo que les plazca. Y como dijera Jorge Drexler en una de sus canciones, ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Pero qué maravilla a manera de prólogo, porque realmente, sabes que estaba pensando mientras escuchaba tus palabras, tu lectura, que es un poco lo que uno siente cuando tiene un hijo, es aceptarlo como venga, es quererlo profundamente, pero es soltarlo sin saber lo que pueda pasar con él. Es un símil muy interesante que hace Elena y la verdad dan muchas ganas de leerte, Elena. Tienes una pluma maravillosa, sensible y muy profunda. Yo quisiera saber qué escritor o qué poeta admiras. Profundamente, como si, digamos, ha sido pues una de las poetas que más he disfrutado, es Piedad Bonet. Maravilloso. Muchísimo. De hecho, tengo un poema que es hijo
de un poema de ella. ¿Ah, sí? Sí, también. Es como, viene siendo como un nieto, un nieto de Piedad Bonet. Sí. Pues no sé si quieras que lo lea o quieras que hablamos de este nombre del libro que querías. Yo quería saber, porque claro, hablamos de nacimiento, de hijos, de este libro que condensa tantos años de tu vida y se llama Nacer de Nuevo. Es un poco como que publicar este libro es mostrarte nuevamente a la vida, como decir, yo era una, pero después de este libro me voy a mostrar de otra forma o voy a ser la verdadera Elena. Es como volver a nacer. Sí, más o menos, aunque digamos que el momento de la elección del nombre del libro fue más o menos, o sea, no fue tan consciente. De hecho, a mí me ha sorprendido un poco, me ha sorprendido tanto como el presagio adolescente, porque ese presagio adolescente que leí inicialmente realmente se convirtió en eso, en un presagio, en algo que yo no sabía que venía, pero llegó. Sí. Y Nacer de Nuevo fue lo mismo, o sea, es como ese poder prestidigitador que tiene la palabra a veces, que precisamente hay que tener mucho cuidado con que se hace realidad, porque ¿no? porque uno muchas veces no sabe ni siquiera lo que está creando a través de la palabra, y la palabra es creadora. Nacer de Nuevo es el nombre de esta obra de Remedios Varo. Sí. Esto es una obra de Remedios Varo que se llama así, Nacer de Nuevo. Yo lo tomé ese nombre prestado con la imagen que me enamoró. Con la ilustración, sí. La imagen me enamoró. El mismo Gustavo Zuluaga, que fue quien me propuso que publicara un libro, cuando me empezó a hablar de la portada, me decía, tienes que ir pensando en la imagen de portada, tienes que ir pensando en la imagen de portada. Y me dijo, tienes que conocer a Remedios Varo. Ve y busca las imágenes de Remedios Varo. Esta fue la primera imagen de Remedios Varo que yo vi y fue impresionante. Mostrémosla a cámara un momento. Fue la primera pintura que yo vi de Remedios Varo, que me enamoró inmediatamente. Y si tú ves la obra es eso, es un descubrirse, es un revelarse, es ella saliendo a la luz. Yo la verdad no lo había reflexionado de manera consciente cuando elegí esta imagen y este nombre. Después hice un poema a esta obra, donde lo que utilicé además fue profundizar en la imagen, y dije, ¡wow! Impresionante lo que fue realmente, cómo esta obra también iluminó ese nacimiento de ese primer libro. Y sí, es un renacer, es un revelarse, es un mostrarse por primera vez al mundo, porque como te digo, yo escribía para mí, yo no escribía para nadie. Sí. Entonces, en ese momento en que esto se abre, se muestra Selena, poeta. Exacto, se muestra, también es un espejo, mira, ahí hay un espejo en el que se revela la luna, y hay una coincidencia también con lo femenino en todas, porque yo siento que eso ha sido mi camino también como mujer que escribe, es abrirme yo, pero también es abrirle, es rasgar esa corteza y mostrarnos, no solo Elena Restrepo, sino todas nosotras. De hecho, el tercer libro, que se llama Eva se enamora de un fantasma, me preguntaban por qué Eva. Y Eva es la mujer arquetípica, o sea, y además la mujer que peca, o sea, pues la mujer que pecó y que se rebeló y que digamos, tomó la conciencia del bien y del mal, y eso, pues para mí es importante el tema de cómo una nos representa a todas, y cómo si una se abre, también ese misterio que es lo femenino se revela también para muchos. ¿Y el tercer libro, Elena? Bueno, en realidad el tercero es este. El segundo es es historia de un libro que es... tuve la oportunidad de mirarlo. Sí. Mi mamá tuvo la oportunidad de leerlo, me dijo, estoy sorprendida, la sensibilidad de Elena es impresionante, escribe maravilloso. Creo que estamos un poco en deuda de leernos, Elena, en el departamento, en el país, empezar a leer toda esa cantidad de cosas que se pueden transmitir con la experiencia individual de cada uno de nosotros, para poder enriquecer esas experiencias generales. De verdad que, bueno, y en Historia de un libro también plasmas muchas cosas maravillosas. Yo siento que estás creciendo muchísimo como escritora, te auguro pues un éxito impresionante, no sé si lo estés buscando o simplemente quieras trascender en las personas. Elena, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Ay, esa es una pregunta peor de difícil. Te pueden llamar, ¿tienes libros? Claro, sí, bueno, sí, yo solamente tengo en este momento Historia de un libro. Del primer libro, los últimos que quedaban en el Centro Cultural ya se los llevaron, y del último libro tengo que reimprimir
imprimir porque en este momento no tengo, solo tengo historia de un ¿Y libro dónde lo que conseguimos? es relato. Ujú. En este momento conmigo, pero Sí. haré el ejercicio, la tarea que la tengo de llevarla al Centro Cultural, Claro. que allá me han recibido los libros, voy a llevar allá unos libros, prometo que esta semana los llevo allá. Muy bien, o sea, en el Centro Cultural Centro podemos Cultural. encontrar entonces el Historia de un libro. Historia de un libro. Que es relato, Que es relato, mi historia, sí. digamos, Ujú. es mi historia como escribidora. Como Sí. escribidora. Pues Sí, Elena, de verdad que ha sido un placer, una alegría, esta charla tan tranquila, tan agradable, tan bonita, haberla tenido en el programa y por supuesto esta es su casa y la esperamos cuando quiera nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa y los esperamos como siempre la próxima semana con más invitados. En El Dorado trabajamos para seguir conectados con la sostenibilidad y la innovación. Hoy presentamos el primer ecobot del continente con el cual ahorraremos más de 2.000 litros de agua al mes con un uso eficiente en la energía. Nuestros viajeros seguirán encontrando un ambiente sano y limpio gracias a esta innovación tecnológica que nos permite ser amigables con el medio ambiente. En Interaseo, cada día nos esforzamos por ser una organización globalizada que ofrece soluciones innovadoras. Con esta tecnología ponemos al aeropuerto El Dorado a la vanguardia como los mejores aeropuertos del mundo que ya usan este tipo de tecnologías. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.